Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este su espacio Impuestos en Línea. Como todos los viernes, aquí estamos en este espacio para brindar un poco de ayuda, asistencia en cuanto a temas tributarios. Y hoy estamos con un tema, reforzando un poco el tema que está vigente, porque la siguiente semana tenemos los vencimientos de esto que es bancarización. Entonces, no se olviden amigos, hoy vamos a estar con este tema que tiene que ver con lo que es bancarización. Bien, entonces vamos a dar unos cuantos tips, unas cuantas sugerencias y en el transcurso del programa no se olvide escribirnos, mándenos un tweet o todas las consultas que usted guste, también a lo que es el Facebook, un Twitter a nuestra dirección en el Twitter que es @sinbolivia. Mándenos un tweet, @sinbolivia, ideal que lo haga durante el transcurso del programa con sus consultas para que nosotros podamos absolver y intentar dar solución a todos los problemas que usted tiene en este proceso que es el envío de lo que son los registros auxiliares de bancarización. Bien, entonces nos ponemos manos a la obra. Vamos a recordar un poco en qué consiste bancarización y vamos a un poco dar las claves del día. Vamos a empezar con las claves del día ahora para recordar cuál es el proceso que tenemos que hacer nosotros cuando hacemos justamente el envío de lo que es bancarización. Entonces empezamos con las claves del día. No se olviden que cuando hablamos de bancarización estamos hablando siempre de efectivo, el dinero en efectivo, es decir, las transacciones que estamos haciendo deben hacerse utilizando el sistema bancario, ¿no? Habíamos mencionado hace un par de programas que las transacciones que son iguales o mayores a 50.000 bolivianos y que utilizan dinero en efectivo no son reconocidas legalmente. Entonces debemos tener mucho cuidado con este aspecto. Todas las operaciones de compra y venta por 50.000 bolivianos o más tienen que ser hechas mediante el sistema bancario y por eso tenemos este gráfico aquí, ¿no? El efectivo está ahí con una X roja porque no utiliza efectivo. Reiteramos, no puede utilizar usted efectivo cuando hace una transacción igual o mayor a 50.000 bolivianos. Tiene que utilizar el sistema bancario en todas estas operaciones y esto es clave y tiene que ver con lo que hemos dicho, un tema de transparencia. Otra recomendación muy importante es que cuando hablamos del tema de bancarización siempre nos concentramos en las operaciones efectuadas dentro de territorio nacional, ¿no? Es decir, todas las compras, todas las ventas que usted ha hecho en todos los lugares de nuestro país, desde Cobija hasta Bermejo, de Desaguadero a Puerto Quijarro, en cualquier lugar del país, las operaciones que sean iguales o mayores a 50.000 bolivianos deben estar hechas mediante el sistema bancario y por tanto contar con un documento fehaciente que demuestre que se ha utilizado el sistema bancario y hemos dejado de lado el efectivo. Esto es fundamental cuando hablamos de bancarización. Siempre tomar en cuenta aquellas operaciones dentro del territorio nacional, ¿no? Por eso es que se ha descartado ya en nuestra resolución, en la 1715, por ejemplo, todo el tema de lo que son las DUIs, ¿no? Porque ya estamos suponiendo que los pagos efectuados a operadores del exterior o a proveedores del exterior siempre son hechas por sistema bancario. Entonces, se hace mucho énfasis ahora en las operaciones a lo que es el territorio nacional. Además, tenemos esto también, recuerden esta clave del día, tenemos que hablar de lo que son las transacciones. Una transacción se entiende cuando hablamos de bancarización solamente aquellas operaciones que están relacionadas con una compra o con una venta, ¿no? Ya sea que usted compra bienes o mercadería o usted está comprando servicios o también si usted vende mercadería, si usted vende servicios, pues estamos hablando de lo que es bancarización. Otra clave del día es esto que tiene que ver con los documentos de pago. No olvidemos que un documento de pago es un documento bancario que puede ser físico o electrónico. No olvidemos que ahora se hace mucho énfasis en la parte electrónica, ¿no? Ya se ha dejado un poco de lado los documentos físicos que habíamos mostrado en su oportunidad, ¿no? El cheque o incluso un cheque de gerencia. Entonces se hace mucho énfasis en la parte electrónica, así que todas las operaciones electrónicas también generan documentos electrónicos y este documento
tiene que estar emitido y reconocido por una entidad financiera reconocida por la ASFI. Entonces, esto es fundamental también. Además, este documento debe consignar obligatoriamente el número de transacción. Esto es fundamental y obviamente tiene que tener la fecha, el monto de la transacción y obviamente la identificación de la entidad financiera que está generando o emitiendo este documento. Otra clave que es fundamental recordarla, y aquí muchos amigos están teniendo problemas, ¿no? El envío es anual, o sea, a partir de la resolución 17 del año 2015 nos dice que todos los envíos de bancarización deben ser anuales y excepcionalmente, hablando de la gestión 2015, se va a efectuar por el periodo de julio a diciembre. Entonces, eso es lo que estamos ahora realizando. Todos los envíos de julio 2015 a diciembre 2015 deben ser consolidados en un solo archivo y ser enviados pues en estas fechas, ¿no? Mucha gente aún está trayendo archivos, está generando archivos mensuales, pero no se olviden que esto es de manera anual y enseguida les voy a mostrar unos ejemplos de cómo tiene que ser esto. Entonces el envío siempre es anual. También habíamos mencionado que la bancarización no genera, no sirve para calcular ningún tributo, ¿no? Ahí este gráfico es claro, no se relaciona ni con el IVA, ni con el ITE, ni con el IUE, ni con el RC-IVA, sino que este registro de bancarización pues sirve para dar transparencia a todas nuestras operaciones. Entonces debemos tener cuidado con esto, ¿no? Además que, bueno, por cierto que es un requisito indispensable, por ejemplo, para utilizar el crédito fiscal. Sí, también es un requisito fundamental para que un gasto sea considerado como deducible cuando calculamos el IUE, pero es el documento bancario en realidad el que proporciona esta característica de ser deducible o no, o de poder utilizar el crédito fiscal, pero la operación en sí no nos va a servir para determinar ningún tributo. Entonces, por eso este gráfico dice que la bancarización no genera tributos y no se relaciona con ninguno de los impuestos en particular. También hay que recordar esto, ¿no? Debemos hacer un registro individual por todas nuestras compras y un registro separado por todo lo que son las ventas. Pues en realidad tenemos que manejar dos registros, ¿no? Uno para las compras y otro para las ventas. En el registro de las compras irán todas las compras efectuadas del 1 de julio al 31 de diciembre de 2015. Y en el registro de ventas, pues también van a figurar todas las ventas efectuadas del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2015. Esta información tiene que ser consolidada. Entonces, no se olviden, amigos, generar dos archivos, y cuando hablamos de archivos justamente tenemos este gráfico, ¿no? Dos archivos que se generan en Excel. Cada archivo Excel, uno de compras y otro de ventas, cada uno de estos archivos se convierte en un archivo CSV. Ese archivo CSV lo convertimos a un archivo de texto. Ambos archivos de texto los ingresamos al DaVinci. El DaVinci va a consolidar, bueno, va a verificar que la información esté correcta. Si todo está correcto, va a comprimir la información, la va a consolidar en un solo archivo, que es un archivo DEC. Y ese archivo DEC, pues ya hay que enviarlo a través de la oficina virtual. Todos estos pasos los hemos visto ya en el programa número 13. Pero lo que queremos hacer ahora es básicamente explicar tres problemas fundamentales que están teniendo nuestros contribuyentes al momento de hacer esto. Primero, aprovechando este gráfico, cuando intentamos convertir de CSV a TXT, mucha gente tiene problemas porque no se olviden que durante esta conversión pues los archivos tienen que ser planos. ¿Qué significa planos? Que básicamente no deben tener ningún formato, es decir, no debe tener encabezados, no tiene que tener totales, no tiene que haber texturas, ni colores, ni formato de celda, nada, ¿no? Simplemente información pura. Información pura es lo que necesitamos, y ese es un archivo que les voy a mostrar ahora mismo, ¿no? Bien, lo que voy a hacer ahora es mostrarles un archivo en Excel con encabezados, y este archivo Excel lo vamos a
pues simplemente convertir a TXT, ¿no? Entonces para esto nos vamos a ir a mostrarles este archivo. Ahí está, fíjense, así es como se necesita el archivo Excel. Aquí yo he borrado, fíjense, esto debería tener unos encabezados, debería tener unos totales, ¿no? Porque no se olvide que aquí, por ejemplo, está la palabra fecha, el número de factura y demás. Aquí está, bueno, tenemos una muestra elaborada por algunas personas de cómo es el archivo original, ¿no? Con algunos ejemplos de la información que debe ir en cada columna. Este es un archivo muy común, regular, que ustedes lo pueden encontrar o elaborar en cualquier lugar con la información que debe llenarse. Pero no se olviden, cuando tengo la información, tengo que eliminar todos estos encabezados y tengo que eliminar todos estos totales. Eso es lo que es un requisito fundamental para lo que es convertir un archivo de texto a lo que es, un archivo de CSV a lo que es, ahí por ejemplo, fíjense, ahí estamos ya con la información pura. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que necesitamos. Y una vez que tenemos, incluso este tiene algunos colores, pero es suficiente que nosotros tengamos este archivo. Este tiene un encabezado. Vamos a eliminar el encabezado. Eliminamos el encabezado. Esta información que está ahí, fíjense, no hay encabezados, no hay totales, no hay colores. Entonces, esto realmente es un archivo CSV. Entonces, vamos a convertir esto en un archivo CSV y también vamos a aprovechar para convertir este otro archivo. Fíjense qué pasa cuando yo intento guardar este archivo como CSV. Me va a salir pues los encabezados y los totales. También se pueden borrar los encabezados dentro del archivo texto. Eso es lo que les voy a enseñar ahora. Imaginemos que este archivo tiene acá unos encabezados. A ver, vamos a ponerle aquí unos textos cualquiera, ¿sí? Fíjense, estos encabezados son los que no nos interesan. Entonces, básicamente lo que yo voy a hacer aquí es guardar este archivo como CSV y eso ya ustedes saben hacerlo, ¿no? Entonces nos vamos a ir como siempre al escritorio para que sea muy fácil de ubicar. Le vamos a poner un nombre cualquiera y lo guardamos como CSV, delimitado por comas. Fíjense que hay varios archivos CSV, aquí hay para un MS-DOS y para Macintosh, pero lo que nos interesa es CSV delimitado por comas. Vamos a guardar y fíjense lo que ocurre ahora. ¿Quiere seguir utilizando este formato? Sí. Entonces confirmamos esto, nos vamos al escritorio y ahí vamos a encontrar nuestro archivo que tiene el nombre que le habíamos puesto, que es justamente este. Voy a hacer clic con el botón derecho, voy a abrir con el bloc de notas, repito, clic con el botón derecho, abrir con bloc de notas. Ahora fíjense, ven que acá nos salen los caracteres de los encabezados. Esta es información basura que no tiene que ir. Entonces hay que borrar toda esta información. Lo pueden hacer también aquí en este archivo. Lo borran. Y esto es lo que requiere el sistema. Solamente información. Fíjense, no hay encabezados, repito, no hay totales, nada. Entonces, esto sí, cuando la información está completamente pura, llamémosle así, pues recién vamos a poder guardar como, pues ya con formato texto y con el nombre que nos solicita, ¿no? Entonces, fíjense, aquí le vamos a cambiar el número. Usted obviamente tiene que poner las ventas, no se olvide ponerle siempre diciembre. Mucha gente está grabando archivos individuales. Han creado un archivo para julio, otro archivo para agosto, otro para septiembre, octubre y así sucesivamente. No tiene que ser un solo archivo acumulando toda la información. Fíjense lo que yo tengo acá en mi Excel. ¿No? Yo tengo acá, por ejemplo, 2 operaciones de julio. Tengo una de agosto, otra de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces todos los meses están condensados en un solo archivo. Esto es importante que ustedes lo hagan correctamente, ¿no? Entonces no se olviden, para convertir
de CSV a TXT, información pura. Eliminamos todos los totales, eliminamos los encabezados y recién convertimos de CSV a TXT. Segunda condición, no haga archivos individuales. Tiene que hacer un solo archivo, tomando desde julio hasta lo que es diciembre, ¿no? Mucha gente está utilizando archivos individuales y eso no le va a aceptar el DaVinci. Tiene que ser un solo archivo. Obviamente el nombre del archivo dice diciembre, pero dentro de ese archivo está la información de todos los meses, de julio a diciembre del año 2015. Y bueno, finalmente otro de los problemas que está teniendo la gente es que, bueno, básicamente está utilizando el formato de la anterior resolución, es decir, de la resolución 11 del año 2011. Esa resolución tiene un número de columnas diferente a la última resolución, es decir, a la 17 del 2015. Entonces, yo les sugiero, amigos, echen un vistazo a la resolución 17-2015. Ustedes lo pueden encontrar en nuestro sitio web. Entren a www.impuestos.gov.bo, normativa tributaria, ingresan al año 2015. Fíjense lo que yo voy a hacer acá. Vamos a mostrar esto para que ustedes puedan ver cómo ubicamos. Ahí está. Vamos a entrar a la página principal de impuestos. Impuestos.gov.bo. Vamos a ir, hay una cinta azul en el centro que está acá y ustedes ahí eligen normativa tributaria. La normativa tributaria, pues esta opción del menú tiene información relacionada a justamente todas las normas emitidas por el Servicio de Impuestos Nacionales y que tienen que ver con los trámites que hacemos nosotros o los trámites que usted tiene que hacer en la administración tributaria. Entonces acá en la parte normativa tributaria la información está ordenada por gestiones, por años. Entonces lo que vamos a hacer acá es desplegar y ubicar la gestión 2015. Dentro de la gestión 2015 usted va a encontrar todas las resoluciones que se han emitido esa gestión, ese año. Y ahí, por supuesto, vamos a encontrar la resolución número 17. Y ahí vamos a poder observar, vamos a poder ver y tomar de ahí la información para saber qué informe. Bueno, primero que nada, cuáles son las columnas. Ahí está, elegimos el año 2015. ¿Cuáles son las columnas que realmente tiene el archivo de texto? Hay mucha confusión en esto. La gente todavía está utilizando las columnas de la anterior resolución. Se han agregado columnas en algún caso y también se han modificado algunas columnas. Entonces, váyase al año 2015, busque la resolución 17, la tengo acá. Abrimos la resolución 17 y en el anexo de esta resolución, que figura aquí al pie, están aquí el detalle de cuántas columnas debe tener mi archivo Excel y qué información tiene que ir en cada columna, que es lo que estuve mostrando hace un momento para ustedes. Entonces vamos a ir aquí deshaciendo la información y ustedes se van a dar cuenta que esta información, por ejemplo, es la que usted debe tenerla siempre. Miren, aquí por ejemplo ya le dice qué información usted va a tener y utilizar y qué va a tener en cada columna. Es importante que usted se construya un archivo similar a este y en base a esta información pueda saber qué datos va a ir en cada columna, ¿no? Puede ingresar a la página de Impuestos Nacionales para encontrar esta información también y en el video del programa 13 explicamos qué información tiene que ir en cada columna. Bien, entonces queridos amigos, básicamente es esa la información que tienen que tomar en cuenta cuando hablamos de lo que es envío de bancarización. Esos tres consejos fundamentales que hemos notado nosotros en nuestra experiencia, que son los errores más comunes. Primero que nada, cuando va a convertir de CSV a TXT, la información no debe tener ni encabezados, ni totales, ni nada, solo información pura. Segundo, haga un solo archivo, no haga un archivo por cada mes, tiene que tener un archivo. Ese archivo va a tener el nombre de diciembre, pero dentro de ese archivo de diciembre va a estar toda la información desde julio
hasta diciembre. Y tercer consejo, revise la resolución 17 del año 2015. Ahí está el número de columnas adecuados y la información que debe ir en cada columna. Una vez que usted cumpla esto, siga el procedimiento que hemos explicado anteriormente y no va a tener ninguna dificultad. Recuerde, los vencimientos comienzan este lunes. El lunes ya tenemos que enviar todos nuestro archivo de bancarización. Es una forma más que nosotros tenemos para ayudarle a través de este medio. Y siempre contáctenos por cualquier medio que tenemos, la línea gratuita, lo que es el Facebook, este canal, y mándenos un tweet con sus consultas y sugerencias sobre este tema en particular a su programa que es transmitido todos los viernes, ¿no? Impuestos en línea, para aclarar todas sus dudas tributarias. Bueno, básicamente ese es el contenido del programa ahora, y vamos a responder unas cuantas consultas que nos han llegado al Twitter. Denos un segundo para ver cuántas consultas tenemos en el Twitter. Mientras vamos a ir recordando una vez más cuáles son las claves del día. No se olvide, cuando hablamos de bancarización, siempre tenemos que encontrar, siempre tenemos que hablar de documentos que han sido emitidos por el sistema bancario, ¿no es cierto? Entonces, eso es fundamental. Segundo, siempre hablamos de lo que es territorio nacional, territorio boliviano. Recuerde que solamente estamos hablando de transacciones relacionadas con compra y con venta, no con operaciones relacionadas con crédito o con cosas que tienen que ver con, por ejemplo, transferencia de cuentas de que son propias de una misma entidad. Cuando hablamos de documento de pago, también se entiende que los documentos electrónicos son documentos de pago. Otra clave del día es que el envío es anual. Hagan siempre su envío y su archivo anual. Mucha gente está haciendo archivos mensuales. No, tiene que ser un solo archivo, porque el envío a partir de esta gestión es anual. La bancarización no genera ningún tributo y no se relaciona con ningún impuesto. Sin embargo, es importantísimo que usted realice este proceso de bancarización, porque si no tiene los documentos bancarios que respalden su pago, no puede utilizar el crédito fiscal cuando hablamos del IVA. No es un gasto deducible si hablamos del IUE, y si hablamos del IRC-IVA cuando usted es dependiente, pues la factura por la compra de cualquier mercadería o pago de un servicio que supera los 50.000 bolivianos, que no tiene el respaldo bancario, pues no se va a aceptar en su formulario 110. Entonces es importante hacer este procedimiento. También tenemos que recordar que hay que hacer un registro individual para lo que son compras y otro registro diferente para lo que son las ventas, ¿no? Ahí generamos el libro auxiliar de compras y nuestro libro auxiliar de ventas. Y con cada uno de estos archivos, pues vamos haciendo el proceso que es familiar ya para algunas personas, ¿no? Convertir de Excel a CSV, de CSV a TXT. Cada uno de estos archivos se consolida en lo que es el software DaVinci, y el software DaVinci nos lanza un archivo DEC. Ese archivo DEC debe ser enviado a través de la oficina virtual antes de las fechas de vencimiento. Entonces tengan cuidado con esto, amigos, ¿no? Y no olvidemos que las fechas de vencimiento también comienzan el siguiente lunes, que es lo que voy a mostrarles ahora, para que tengamos presente siempre que la información que brindamos es hecha en un plazo prudente para que usted pueda cumplir con estas obligaciones, ¿no? Bueno, aquí les tengo el cronograma. Esto está establecido en la resolución y enseguida se los muestro. Ahí están los plazos, ¿no? Si su NIT termina en 0 o 1, tiene usted hasta el 6 de junio para realizar el envío del archivo DEC. Bueno, aquí habíamos mencionado que
debemos enviar el archivo DEC a través de la oficina virtual. Este envío pues tiene un plazo. Ese plazo está establecido en este cronograma, en la resolución 8 del año 2016. Si su NIT termina en 0 o 1, tiene hasta el lunes 6 de junio para realizar el envío. Si su NIT termina en 2 o 3, tiene hasta el martes 7 de junio para realizar el envío. Si el NIT termina en 4 o 5, tiene hasta el miércoles 8 de junio para hacer su envío del archivo DEC. Si el NIT termina en 6 o 7, tiene hasta el jueves 9 de junio. Y finalmente, si el NIT termina en 8 o 9, o el último dígito de su NIT es el 8 o el 9, tiene hasta el viernes 10 de junio para realizar el envío de este archivo DEC a través de la oficina virtual, tal como mostramos en este gráfico, ¿no? Entonces, para hacer todo este proceso y lograr el envío, pues tiene el plazo para hacerlo hasta lo que es la siguiente semana, de lunes a viernes, ¿no? Como hemos visto en el cronograma. Bien, amigos, bueno, esa es básicamente la información que tenemos. No se olviden visitarnos, tenemos muchas formas de contactarnos con ustedes y que ustedes también tienen para acceder a nosotros. Visítenos, llámenos, escríbanos, síganos a través de las redes sociales, porque hay mucha información que compartir. Entonces, vamos a estar atentos a todo lo que vamos a ir difundiendo durante este programa. No olvidemos también que estamos en vísperas de lo que son los envíos del libro de compras y ventas. Tengan por favor cuidado con esto, amigos, mientras voy a poner aquí el recordatorio de cuál es el proceso, ¿no? Miren, el envío del libro de compras y ventas también es muy importante y hemos recibido comentarios muy positivos acerca de los envíos que se están realizando por medio del Facilito. Habíamos recomendado a mucha gente que los envíos, ojo, hablando del libro de compras y ventas, se hagan a través del Facilito, y mucha gente ha seguido ese consejo y está teniendo buenos resultados. Entonces es importante que todos sigamos estos consejos. Bien. Bueno, aquí tengo ya algunas preguntas del Twitter que les voy a dar lectura para ver qué es lo que dicen, ¿no? Marcelo Villa dice, ¿cómo bancarizo? Porque tiene distintas retenciones. En el caso de compra de minerales, hay liquidaciones que se pagan por importe mayor a 50,000, pero son de distintos proveedores. Esto está ya. Bueno, la pregunta dice, en el caso de compra de minerales, hay liquidaciones que se pagan por importes mayores a 50,000, pero son de distintos proveedores. ¿Cómo bancarizo? Porque tiene distintas retenciones. Bueno, si estamos hablando del caso de la compra de minerales, también cumple algunas de las condiciones que hemos dicho, ¿no? Se trata de una operación de compra y de venta. Si estamos haciendo una compra, y fíjense lo que él nos dice, el punto fundamental de esta consulta es que él tiene distintos proveedores. Entonces, cuando estamos hablando de distintos proveedores, pues se entiende que son diferentes transacciones. Es posible que ellos se hayan reunido y aquí lo fundamental es, por eso en la resolución nos dice implícitamente que lo primero que tenemos que aprender a identificar es cuál es la transacción. ¿Cuál es la transacción? Y por eso la definición de transacción es lo primero que aparece en la resolución. En este caso, si tienen distintos proveedores y cada uno de los proveedores le va a dar una factura, entonces se entiende que son diferentes transacciones. Porque fíjense, si son distintos proveedores y van a emitir una sola factura, pues no se entiende que sean distintos proveedores, ¿no? Ahí se entiende que es solamente un proveedor. Por lo que nos dice nuestro amigo Marcelo es que, bueno, básicamente él tiene distintos proveedores, y vamos a poner una vez más esto. Fíjense, como él tiene distintos proveedores, y imaginemos que cada uno de estos proveedores le ha dado una factura diferente, entonces se entiende claramente que son diferentes transacciones. Como son diferentes transacciones, debemos identificar si alguna de estas transacciones individualmente iguala o supera los 50,000 bolivianos. Si igualara o superara los 50,000 bolivianos, entonces por supuesto que sí hay que bancarizar, pero si ninguna de estas operaciones
va a superar los 50.000 bolivianos, no es necesario bancarizar. Entonces, amigos, recomendación, primero siempre identifiquen cuál es la esencia de la transacción, cuál es el sentido de la transacción. Una vez que han identificado la transacción, entonces sí vamos a saber si tenemos que bancarizar o no. Bueno, hay una consulta también a través de lo que es el Twitter, que nos dice, es para exportadores. Bueno, es la misma de Marcelo Villa. Bueno, en el chat de YouTube también dice, una consulta breve. Si mi DUI me llegó en el mes de mayo del 2015, pero el pago lo hice en fecha 2 de julio, ¿qué debo hacer? Bueno, Manuel Olmos nos pregunta eso, ¿no? Bueno, Manuel, no olvides, y vamos a aprovechar que estamos aquí con la resolución a mano, vamos a irnos como siempre a la 1715, y fíjate en la resolución, bueno, vamos a poner la resolución en pantalla, ahí está la resolución. En la disposición final, ahí está, dice, las transacciones que se encuentren en curso, y le estoy resaltando ahí, ¿no?, cuya finalización sea posterior a la emisión de la presente resolución, deberán regirse por las disposiciones vigentes al inicio de las mismas, o sea, al inicio de las transacciones. En el caso tuyo, tienes una DUI que se inició en mayo 2015, Manuel. Entonces, tal como dice esta disposición final, esta transacción tiene que regirse por la 1111, es decir, tú tienes que bancarizar normalmente este pago con fecha julio 2016, ¿no? Porque, bueno, a pesar de que la DUI llegó el 2015, el pago estás haciendo, bueno, me imagino que es 2 de julio 2015. Entonces, como el pago lo hiciste en 2015, en julio 2015, pues debes bancarizar, a pesar de que la resolución 17-2015 es clara, ¿no? Dice las DUIs o las operaciones del exterior ya no se bancarizan. Sin embargo, por esta disposición final que dice que las transacciones que están en curso, la tuya estaba en curso el 1 de julio, pues todavía tienes que bancarizar porque debe regirse por las disposiciones vigentes al inicio de las mismas. Bueno, René Melendres, Nina, dice, ¿un documento de pago puede ser un recibo? Bueno, René, no te olvides que, bueno, aprovechemos que estamos aquí con la resolución a mano y fíjense cuáles son las condiciones, y está aquí la definición de qué debe ser un documento de pago. Aquí un documento de pago, primero que nada, dice que tiene que ser emitido y reconocido. Ahí estoy subrayando, estoy resaltando, dice, este documento tiene que ser emitido y reconocido por una entidad financiera regulada por la ASFI. Entonces, desde ese punto de vista, pues un recibo no es un documento de pago, porque pues para que sea un documento de pago tiene que ser emitido y reconocido por una entidad financiera regulada por la ASFI, es decir, un banco, una mutual, una cooperativa, tiene que ser hecha mediante bancos. Por eso es que todo este proceso se llama bancarización, ¿no? Entonces, tengan cuidado de eso, amigos. Mariana Gantier pregunta, ¿se puede cargar en el DaVinci mes tras mes los archivos TXT o solo se los puede hacer una vez antes de enviar? Este es un error frecuente que les comentaba, ¿no? No hagamos archivos individuales, tiene que ser un archivo común. Si bien este archivo tiene el nombre de diciembre, dentro de ese archivo van a estar todas las operaciones, tal como les mostré acá. A ver, veamos acá. Este archivo que tiene el nombre de diciembre, tiene operaciones de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Esta es la forma correcta en la que ustedes tienen que realizar el registro. Rosalí Camacho nos escribe también en el chat de YouTube y dice, ¿pueden facilitar el archivo Excel, por favor? Claro, el archivo Excel que los mostramos, sí, vamos a ver la posibilidad de que ustedes puedan descargarlo también de acá, o los vamos a subir para que ustedes puedan tener, porque realmente es una herramienta que nos sirve y funciona en todos los sentidos. Bueno, dice, ¿las compras a un contribuyente del RAU se bancarizan? Bueno, por supuesto que sí, ¿no? No olvidemos que cuando realizamos una compra a un proveedor, ojo, aquí hay dos análisis que hacer, ¿no? Cuando, como comprador, voy a hablar primero como comprador, si yo le compro a alguien que está en régimen especial, no solamente en RAU, también puede estar en simplificado, puede estar en integrado,
si le compro a alguien del RAU, por supuesto que tengo que bancarizar, no importa, no dice la resolución cuando usted le compre solamente a alguien de régimen general o solo a personas jurídicas, no hace ninguna distinción. Le dice cuando usted compre, y eso significa cuando usted realice cualquier tipo de compra, entonces esta compra tiene que estar bancarizada siempre y cuando el monto sea igual o mayor a 50.000 bolivianos. Entonces, si usted le compra a alguien que está registrado en el régimen agropecuario unificado, en el RAU, y la operación es igual o mayor a 50.000 bolivianos, sí tiene que bancarizar. Sí se debe bancarizar todas las operaciones sin importar a quién le esté usted comprando. Eliana Estíbaliz nos dice, en la columna donde va el número de cuenta, ¿puede ir cualquiera de las dos cuentas, la que paga o la que recibe? Sí, bueno, Eliana, muchas gracias por esta pregunta. Es algo que también es muy frecuente y sí tenemos que decir que puede ir cualquiera, ¿no? No siempre, no es obligatorio que vaya el número de cuenta de él que vende o que vaya el número de cuenta de realmente quien está recibiendo el dinero. Ahí puede ir cualquier número de cuenta, o sea, ya sea el número de cuenta del comprador o el número de cuenta del vendedor. ¿Por qué? Porque imagínense que yo voy y, voy a hablar como vendedor, yo vendo mi mercadería y me pagan y le digo, por favor, el pago no puedo recibirlo en efectivo, así que haga el depósito en mi cuenta. Va a depositar en la cuenta y me va a traer el depósito, y en el depósito figura mi número de cuenta, entonces lo puedo registrar sin ningún problema. Bueno, le vendo la misma mercadería a otra persona, esta otra persona me va a pagar con cheque, y cuando me pague el cheque y yo registre el cheque, en ese cheque figura el número de cuenta de esa otra persona. Entonces, se dan cuenta, amigos, no interesa de quién sea la cuenta o de dónde provenga el dinero. Lo importante en bancarización es que se use un documento bancario. Eso es lo fundamental, esa es la regla de oro. No pueden estar recibos, no pueden estar documentos equivalentes, nada. Tiene que ser un documento emitido por una entidad reconocida por lo que es la autoridad del sistema financiero boliviano. Entonces tengan cuidado con todos esos detalles, por favor. Y bueno, nos queda una última columna, una última pregunta que es del Facebook. Dice, buenas tardes, si me han pagado en 2 cheques el valor de una factura, ¿cómo hago para bancarizar? Esto nos escribe Silvana Gutiérrez. Silvana, esto es sencillo, ¿no? No te olvides que el documento de bancarización, el archivo de bancarización, aquí les voy a mostrar una vez más este archivo, tiene 2 partes fundamentales. Un lado para registrar todo lo que es la factura y otro lado para todo lo que es el respaldo bancario. Entonces, como te han pagado con 2 cheques, pues debes registrar la factura en 2 líneas, y en la primera línea el primer cheque y en la segunda línea el segundo cheque. Aquí se va a repetir la información, no hay ningún problema, no te preocupes, la información se repite. Entonces, como se repite la información, y habíamos mencionado en una de las claves del día que no es bancarización, el proceso de bancarización no se relaciona con ninguno de los tributos. Entonces no te preocupes, no se va a generar un mayor tributo, pero sí debes registrar, como te mostré, ¿no? En la parte de lo que es la factura, repites la factura en 2 líneas, y en la parte del documento bancario pones en la primera línea el cheque 1 y en la segunda línea el cheque 2. Es nada más que el procedimiento, que no es nada complicado. Bueno, Angie Copaja nos dice, buenas tardes, la cuenta en Twitter, por favor. Claro, por supuesto que sí, Angie, nos puedes hacer las consultas a esta cuenta. Twitter, @SimBolivia. Mándanos un tweet con las consultas que tengas sobre este tema particular, y cualquier otra consulta también, pues síganos siempre en Twitter, porque en Twitter, además de las consultas, pues también siempre estamos con, por ejemplo, la última normativa o últimos cambios que están ocurriendo en lo que es la dinámica tributaria. Otra pregunta, tenemos Frank Álvarez. Buenas tardes, dice, ¿cuál es la última versión del programa DaVinci que tienen? Y no se pueden darme el link de descarga. Bueno, Frank, te voy a mostrar ahora cuál es el link de descarga, y una vez más nos vamos a ir al escritorio para mostrar cómo es que se hace el link o la descarga de la última versión de lo que es el Facilito. Bueno, primero que nada tenemos que irnos a lo que es la página principal de Impuestos Nacionales, que está acá.
Bueno, esta es la página principal. En la página principal, bueno, aquí en la cinta azul hay una opción que dice servicio al contribuyente. Servicio al contribuyente, aquí tenemos descarga de software tributario y aquí fíjate, tenemos aquí DaVinci, ¿no? Y aquí tenemos actualizador software DaVinci. Bueno, no se nota muy claramente, vamos a recorrer un poco. Ahora sí, servicio al contribuyente, descarga software tributario, ahí está. Este es el DaVinci, vamos a entrar ahí, vamos a ver las dos opciones. Y aquí tenemos una guía de instalación, porque mucha gente dice no puedo instalarme en lo que es algún sistema operativo particular. Pues aquí tenemos una guía de instalación, ¿no? Para que usted no tenga problemas en la instalación. Aquí tenemos la instalación de formularios y aquí lo que es agente, ¿no? Entonces este es el aquí dice actualizado, pero primero tenemos que instalarnos lo que es el DaVinci en sí y luego recién lo vamos a actualizar. Vamos a volver acá donde dice servicio al contribuyente, en descargas, y aquí tenemos el actualizador. Aquí está el actualizador. Entonces fíjate, y además aquí tenemos un link, un enlace directo para las resoluciones correspondientes, ¿no? La 1715, que es la que estamos viendo ahora, que es justamente el tema de bancarización. Entonces esos son los dos links acá. Repito una vez más, voy a volver a hacer el procedimiento. Servicio al contribuyente, descargas. Aquí en DaVinci nos instalamos el programa y aquí te instalas a la última versión, que tal como dice aquí es la 2.3.06. esa es la última versión de DaVinci y esa es la que tú debes tener para poder hacer básicamente todo lo que es el proceso de bancarización. No se olviden que antes de hacer la descarga, la instalación, lean la información que tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, dice acá, importante, para instalar este actualizador debe tener previamente una versión actualizada del software DaVinci en su computadora. Entonces, consejos como estos, tienen ustedes que tenerlos presentes para que puedan siempre estar al día y al tanto con todo lo que es el software, el manejo del software, la instalación y cómo cumplir sus obligaciones tributarias. Mariana Gantier dice, en el nuevo formato no hay para poner DUI. ¿Cómo se haría en el caso de Manuel? Bueno, el caso de Manuel era, creo, el de las empresas mineras, algo así. No, de Manuel Olmos dice, si mi DUI llegó tarde. Bueno, en el caso de las DUIs, no olvidemos, una vez más voy a mostrar la resolución 1715 y el texto exacto que nos habla de esto. No se olviden que aquí dice, lo voy a resaltar una vez más, alcance, ¿no? Aquí está, esta es la parte que nos interesa. Son todas las operaciones efectuadas dentro del territorio nacional. Por eso es que también habíamos hablado y mencionado de esto, ¿no? Solamente dentro del territorio nacional. No te olvides que una DUI es una declaración única de importación, es decir, le estás comprando tú a alguien que está fuera de nuestro territorio, estás comprando a un proveedor del exterior y por tanto le vas a pagar a ese proveedor. Y el pago a los proveedores se entienden, o a los proveedores del exterior, se entienden que va a ser siempre utilizando medios bancarios, ya sea que le vas a hacer un giro, una transferencia de cuenta o algo así. Entonces se ha hecho esta limitación en la resolución para que lo que sea bancarización solamente sea operaciones efectuadas dentro del territorio nacional. Entonces, de este sentido, todas las DUIs generadas a partir del 1 de julio de 2015 no deben bancarizarse, no es obligatorio bancarizar. Lo que Manuel nos decía es que él tenía una DUI que le había llegado en mayo de 2015, ¿no? Entonces eso era antes de que se emita esta resolución 17, pero a partir del 1 de julio de 2015, que también está en la última resolución, en la última disposición, fíjense, vamos a irnos al pie de la resolución. Acá dice, ¿no? Esto entra en vigencia el 1 de julio de 2015. Entonces, todas las DUIs, vamos a ver acá. Todas las DUIs, ahí está la disposición final de la resolución. Todas las DUIs posteriores al 1 de julio de 2015 no deben bancarizarse. Todas las DUIs anteriores al 1 de julio de 2015, dice acá, deberían regirse por las disposiciones vigentes al inicio de las mismas, es decir, deberían haberse bancarizado de manera mensual en los periodos en los que correspondía.
Entonces, eso tiene que estar muy claro, ¿no? Y agradecemos mucho a Manuel y a Mariana por seguirnos y por hacer esta consulta, porque esto también es algo que debe estar muy claro ante todos los contribuyentes. Repito, esta fecha es clave, el 1 de julio de 2015. Si usted tiene una DUI anterior al 1 de julio, esa DUI debería haberse bancarizado de manera mensual en la gestión o en el periodo en el que se hizo el pago. Pero si la DUI es posterior al 1 de julio de 2015, no es obligatorio bancarizarla. Bueno, y tenemos una última pregunta de Rosalí Camacho. Dice, ¿en qué casos se llena la columna monto acumulado? Bueno, Rosalí, esa columna se llena justamente en los casos como este, o en los casos que nos comentaba nuestra amiga que tenía que hacer el pago con 2 cheques, que era Eliana Estíbariz. Eliana nos decía, bueno, voy a pagar con 2 cheques, ¿cómo hago? Bueno, imaginemos que, bueno, aquí el pago era por, vamos a crear aquí una nueva hoja, fíjense, la transacción o la operación era, imaginemos, por 80.000 bolivianos, ¿sí? Entonces ponemos los 80.000 bolivianos en lo que corresponde a lo que es el monto de la factura, ¿verdad? Y el primer pago, pues vamos a suponer que han sido 35.000 bolivianos. Y obviamente el monto acumulado, es decir, el total pagado hasta esa fecha, son otros 35.000 bolivianos. Vamos a repetir la factura porque vamos a hacer el caso extremo de que esto sea pagado en 3 cuotas. Y la segunda cuota va a ser por 15.000 bolivianos, que también tiene que ser bancarizada por si acaso. Ahora, ¿cuánto va a ser el monto acumulado acá? Es decir, ¿cuánto yo pagué ya hasta la fecha de este pago? Pues 35 más 15, aquí mi acumulado va a ser 50.000. Entonces, esta es la columna que nos interesa, ¿no? Y esta la vamos a resaltar para que la tengas muy bien claro. Entonces, así es como utilizamos la columna acumulado. Ahora, fíjense, cuando yo realice mi último pago, voy a repetir el monto de la factura. Voy a poner aquí el último pago, que son 30.000. Y con esos 30.000, pues aquí ya tengo mi acumulado de 80.000. ¿Dan cuenta? Aquí vamos acumulando, vamos poniendo el total pagado hasta la fecha. 35.000 acumulado, 35.000. Más 15.000 acumulado, 50.000. Más 30.000 acumulado, 80.000. Ahí, en esos casos, es, querida Rosalí, en los que debemos utilizar la columna de monto acumulado. Bien, muchísimas gracias a todos los amigos por escribirnos. Esperamos todas sus consultas siempre en este espacio, los viernes a las 5 de la tarde, aquí a través de nuestro canal de YouTube, un programa completamente en vivo. Escríbanos, llámenos, tenemos una serie de maneras de contactarnos con usted y usted con nosotros, porque esto tiene que ser interactivo. Y cualquier duda, cualquier problema que tenga, visítenos, no tenga dudas, ningún inconveniente, ningún reparo en visitarnos. Venga, estamos en las plataformas en todas las ciudades capitales del país, incluidas La Paz, Quillacollo, Montero, Yacuiba, también en ciudades intermedias, para que nosotros podamos brindarle asistencia si es que tiene alguna dificultad acá en lo que es todo el proceso de bancarización. Venga a los kioscos tributarios y vamos a trabajar hasta lograr hacer el envío para usted. Esta semana, del lunes a viernes, del lunes 6 hasta el viernes, ¿qué cae el viernes? Creo que es 11, entonces esa semana, pues tienen ustedes, aquí está, sí, está el lunes 6 al viernes 10, tienen para hacer el envío. Entonces visítenos para que nosotros podamos darle asistencia, solucionar cualquier problema que usted tenga hasta lograr el envío y que usted pueda cumplir su obligación de el envío de todo lo que es bancarización y los documentos de pago. Bien, bueno amigos, muchísimas gracias, ha sido un placer estar con ustedes. Los esperamos el siguiente viernes a las 5 de la tarde en su espacio Impuestos en Línea. Muy buenas tardes.